dada por Alberto Piedrahita Barrientos, que fue el primer decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana, y este hombre fundó esta compañía en 1959, siendo ya un ingeniero exitoso y todas las cosas, dijo, no, me le voy a meter a traer el futuro de los motores diésel en Colombia, y entonces trajo el primer motor diésel Cummins que hubo en Colombia. Y este fue un hombre emprendedor, y ahorita el presidente de la compañía es su hijo, Juan José Piedrahita, que también pues ha estado muy dinámico en todos los sectores económicos de Antioquia. La organización Equitel es una compañía muy dinámica con dos propósitos principales: el desarrollo de los integrantes y la productividad de los clientes. Nosotros no tenemos misión ni visión, no tenemos nada de esto, simplemente nos enfocamos en dos aspectos: desarrollar a nuestros integrantes para que ellos puedan hacer carrera y no solamente profesionalmente, sino que tratamos de darles todo para que estén muy bien como personas. Y el otro enfoque es la productividad de nuestros clientes. La compañía ha venido desarrollando y se ha caracterizado, y nos hemos ganado algunos premios en esto, en cultura organizacional. Tenemos una cultura organizacional que se llama vida. Y dentro de esta cultura, los integrantes, porque nosotros no tenemos empleados sino integrantes, se desarrollan continuamente en sus capacidades. Y esta vida tiene una razón de ser. Esta B es visualización, inspirar, desarrollar y actuar, y esa es nuestra estrategia. Entonces, todo tiene como un sentido, y nosotros decimos que la cultura es la estrategia. Entonces, eso llega al punto de que nosotros engranamos no solamente los negocios del cliente, sino que tratamos de llegar a su optimización en la operación. Por eso decimos que lo que nos interesa es la productividad del cliente. Pero dentro de toda esta cadena también integramos a nuestros proveedores. Y tenemos proveedores que se desempeñan y trabajan con nosotros de la mano completamente, como son Cummins, Cummins Power Generation, Rolls-Royce, Fleetguard, Miss Telematics, Piller, Comaf, Gulf. Bueno, una serie de proveedores, Schneider, que son proveedores de alto nivel y que nos acompañan siempre en todos nuestros proyectos. Nuestra meta, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es integrantes empoderados, profesionales y altamente motivados, pero una de nuestras metas también es que no nos olvidemos de la parte social. Y tenemos dos fundaciones. Esta fundación que se llama Soy Doy, que es una fundación de niños donde diariamente alimentamos, le damos complemento alimenticio a más de 300 niños y le hacemos seguimiento en su desarrollo nutricional. Claro que no solamente en su desarrollo nutricional, sino también en su desarrollo y su alimentación cultural, porque dentro de la compañía nosotros donamos tiempo para darle conocimiento de algunas cosas básicas a estos niños en una sede que tenemos en el Codito. También tenemos la Fundación El Edén, que se maneja desde el 2010, y esta fundación tiene 100 ancianos en total recogidos de la calle. Se ganó un premio también a una de las mejores fundaciones del departamento. Esta queda en Antioquia, y es una fundación muy linda y es un trabajo voluntariado. La otra está en Bogotá. Nuestra compañía está conformada, aquí aparecen 6, pero realmente son 7 compañías con una última que tenemos, y son Proluf, que es Gulf en Colombia, un aceite mundialista. Tenemos Maquila, distribución y comercialización. Tenemos Agaf Internacional, que promueve, son programas de productividad a través de tecnologías y procedimientos para optimizar todo lo que son fluidos en las máquinas, aceites, combustibles. Lab Technologies,
que son soluciones tecnológicas que permiten gestionar el mantenimiento, la logística y la operación de activos que son móviles o fijos, como tractomulas, plantas eléctricas, bombas contra incendio. Todo esto lo podemos monitorear y gestionar, sobre todo desde aquí. Tenemos a Cúbico, que es nuestra compañía enfocada en la transformación cultural de las empresas. Eso era lo que les hablaba de la cultura. Y una nueva compañía que se llama Equitel Ventures, que es una compañía enfocada en la transformación tecnológica y la digitalización de Equitel. Estamos queriendo obsoletizarnos nosotros mismos para poder transformarnos. Pero como aquí venimos a hablar de energía y de eficiencia energética, tenemos estas dos compañías. La primera es Ingenergía. Esta es una empresa que es ingeniería energética, empresa que ha estado dedicada a la eficiencia energética desde el 2004. Y en este momento tenemos más de 71 megavatios instalados en proyectos de energía distribuida y operando, pues todavía tenemos algunos de los del 2004 operando. Este año nos ganamos el premio de eficiencia energética de Andesco, junto con MGM, con el proyecto de Acerías Paz del Río, una turbina de aprovechamiento de vapor en una turbina de 3.1 megavatios. Y también este año entregamos un proyecto solar muy interesante de 1.3 megavatios instalados para el grupo Péxico. Estos son algunos de nuestros proyectos. Vamos a Cumis de los Andes. Cumis de los Andes es el distribuidor autorizado de Cummins y Cummins Power Generation desde 1959 y se divide en dos áreas, un área de energía donde hablamos en kilovatios y un área de potencia donde hablamos en caballos. Aquí en el área de potencia manejamos todo lo que son las tractomulas, por ahí el 80% de las tractomulas que ustedes ven en nuestras carreteras colombianas son con motores Cummins. Les proveemos servicios, repuestos, todo esto. Y de la parte de energía, pues se trata de manejar todos los proyectos que son de energía de respaldo, donde manejamos en todas las escalas, desde las plantas más pequeñas hasta las más grandes. En este programa, en esta parte de la organización, trabajamos un plan que se ha vuelto muy conocido en Colombia, que se llama Plan Luz. Esto lo hacemos con nuestro socio Celsia, un programa súper exitoso donde no vendemos plantas eléctricas, sino la utilidad. Y en postventa tenemos dos menús principales: mantenimiento en tiempo real desde nuestra plataforma que se llama Artimo, y nuestro último salida, que es nuestro plan amigo. Es un PIN prepago como el de Claro, como los números prepagos de Claro o de cualquier otra de estas compañías de telefonía, y este es para emergencias o mantenimientos. Y tenemos algo muy importante que es calidad de la energía, con un sistema de una UPS especial que se llama Piller, que nos gustaría en algún momento poderles contar un poco más de esto, donde trabajamos cero interrupciones y calidad de la energía. Claro que sí. Este es un proyecto donde ya tenemos una en Bogotá, y pues con mucho gusto más adelante les informaremos. Esto es a grueso modo lo que quería contarles de la organización Equitel. Ana, me encantó lo de auto-obsoletizarse, eso me parece muy bien y creo que llegaron al sitio preciso, porque en esta red, y lo van a ver si siguen participando en los webinars y en los eventos, hay varias compañías en el tema de digitalización, todo el tema de inteligencia artificial, de Internet de las cosas aplicado a la eficiencia energética. De hecho, ahorita vas a ver que un poco lo de uptime tiene que ver con esto en los hornos que nos van a contar, de tal forma que, y obviamente resaltar la parte social de ustedes, que siempre ha sido muy, muy bonita, y los felicito por eso, sobre todo en esta época que estamos en modo solidaridad, de tal forma que muchas felicitaciones por tu organización, y como bien dijiste, más adelante tendrán oportunidad
de acompañarnos en un evento ya más en forma, contando todos los temas de tecnología y de casos de éxito. Gracias, Ana. Sí, Muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, quédate entonces. Aquí le damos la palabra Claro que entonces a sí. Fernando Cabrera, quien también está recientemente ingresado al grupo. Fernando, si quieres empezar a compartir tu pantalla, por favor. Nos alegra mucho que nos acompañes. Ya estamos en 100 personas. Evidentemente había un problema técnico para el ingreso que aparentemente se está superando. Adelante, Fernando, y bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Primero que todo, pues, agradecer a la Cámara de Comercio, al clúster, a ti y a Diana que me contactaron para hacer esta presentación. De veras, mil gracias. Nosotros como empresa somos una empresa, al ver la presentación de Guitel, pues nos quedamos pequeños, pero con muchas ganas de crecer. Mi nombre es Fernando Cabrera, soy ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander. Y tengo un máster en climatización y eficiencia energética en edificaciones de la Universidad Rovira Virgili de Tarragona, España. Soy el gerente fundador de la empresa. Nosotros empezamos un poco de historia, empezamos en el 2013 como empresa, prácticamente atendiendo el sector bancario. En el 2017 empezamos como a entrarle a las empresas del sector constructivo, a algunas constructoras, y en el 2018 tomamos la decisión de entrarle a los aliados estratégicos. Pensamos que esa es nuestro mayor fuerte, ir con aliados, presentarnos ante empresas más grandes, y hemos logrado muy buenos match con muchas empresas que tienen ya mucha trayectoria y mucho nombre en el mercado y han confiado en FCK Ingeniería y en mí para el desarrollo de sus proyectos. Nuestros servicios básicamente son desde el punto de vista de la consultoría y el diseño en el aire acondicionado. Tenemos proyectos importantes a nivel nacional. Tenemos grandes proyectos de aproximadamente 300, 400 toneladas de refrigeración, donde nuestro pilar básicamente es el ahorro energético. Nosotros no nos apoyamos en ninguna empresa de fabricante. Somos empresas independientes como tal desde el punto de vista de la consultoría y presentamos nuestros diseños para que cualquier proponente gane la oferta que nosotros presentamos como nuestro diseño. Hacemos también, nuestro otro producto es el BEM, Building Energy Modeling. Nosotros hacemos modelamiento energético en edificaciones, voy a contar esto un poco más adelante. Y también hacemos levantamientos y con base en estas alianzas hacemos también diseños de redes a través de BIM. Básicamente, en la parte de aire acondicionado, pues, hacemos diseño de proyectos de aire acondicionado, refrigeración, ventilación, calefacción, tanto para industrias como el sector comercial, donde nos hemos caracterizado mucho en el sector bancario y en el sector hotelero. Tenemos proyectos en esta parte, hemos hecho interventorías para entes públicos, hemos hecho asesorías para entidades de energía, grupos de energía como tal, empresas de energía, hemos hecho commissioning para arranque de proyectos como tal, hemos hecho acompañamientos para arranque, recepción y puesta en marcha de sistemas de climatización como tal. En la parte de BIM, que es el modelamiento energético, manejamos dos herramientas básicas que son avaladas por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Una es IQES y otra es Energy Plus a través de su interfaz Open Studio. En este modelamiento energético lo que se busca es ir de la mano en dos ramas. La primera rama es ir con empresas de arquitectura que tengan enfoque de eficiencia energética, ya sea a través de proyectos LEED, WELL, Age, cualquier tipo de certificación, o edificaciones existentes a través de Facility Management, donde vamos de la mano de empresas que presten este servicio y optimizamos por medio de la simulación edificaciones existentes que tienen ya sus sistemas no solo de climatización, sino todos los sistemas componentes de la edificación. Como les decía también, hacemos levantamiento y diseño de redes eléctricas, gas, red contra incendio, hidrosanitaria, aire acondicionado y estructura, todo esto a través de nuestros aliados estratégicos. Nosotros nos especializamos básicamente en las dos ramas que les dije,
pero trabajamos muy de la mano de empresas aliadas con las que hacemos match y nos presentamos ante empresas más grandes. Varios de nuestros clientes, pues Bancolombia, Banco Caja Social, la CIE, Constructora con Concreto, el Grupo de Energía de Bogotá e Isagen. Y nuestros aliados estratégicos, pues nuestros aliados estratégicos con los que hemos trabajado de la mano en estos 8 años de trabajo, Azimut, Sinemco, Proterm, 13 Ingeniería, Disbin y Lean Powering, que son empresas que nos apoyan desde el punto de vista y son a veces el gran asidero sobre el que nosotros desarrollamos nuestro proyecto, como lo es Azimut, a través de plataformas y sobre todo, creo que en estos momentos de pandemia y de nueva reactivación, esta es la única forma de ir de la mano de empresas que presten servicio paralelo a lo que uno hace y que podamos presentar un buen servicio ante nuestros clientes. No es más, aquí está mi contacto, mi número de teléfono, cualquier cosa, cualquier inquietud, la página es fckingeniería.com, mi correo, Fernando Cabrera, y el número de teléfono, 312-671-7467. Para cualquier duda, cualquier inquietud, con el mayor de los gustos. Gracias, Fernando. Servicios de ingeniería como tal en la área de consultoría. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Muchas gracias a Diana. Muchas gracias, Fernando. También puedes dejar los datos en el chat de esta misma reunión, en el espacio que está el chat. También puedes dejar tu teléfono, tu correo. Y lo que decías al principio, no importa que sean muy grandes o menos grandes, todos son bienvenidos, todos tienen una experticia, unas capacidades. Además de esto se trata de hacer alianzas entre los más grandes y los que posiblemente pueden operar alguna de las líneas que el más grande está necesitando contratar con un tercero, de tal forma que bienvenida a las empresas de todos los tamaños. Bueno, yo creo que ya sí, entonces le doy la palabra pues al moderador, al amigo Betancourt de Bolivariana. Santiago, te damos la palabra y arranca por favor ya con la moderación del panel y con tu introducción al tema. Si quieres abrir la cámara para que te conozcan, bienvenido. Adelante. Bueno, yo creo que por ahí ya me están viendo. Sería que sí. Sí, señor. Perfecto. Ya estamos. Entonces, primero que todo, pues darte las gracias a ti, Jaime, por la invitación, a Diana Marcela, pues a todas las personas que están en este momento conectados, a nuestros panelistas, a Juan David Rivas, a Luis Hoyos, Andrés Muñoz, pues vamos a tener una charla excelente y sé que estos son los momentos interesantes para compartir nuestras experiencias, lo que hemos hecho pues durante muchos años y finalmente eso es lo que enriquece digamos estas redes. Entonces yo quiero arrancar pues haciendo una pequeña introducción. Posiblemente la mayoría de personas que están acá pues son como el sector eléctrico y vamos a entrar pues mucho como en hablar como de esta parte térmica. Entonces yo quiero arrancar siempre hablando desde la simplicidad de las cosas. Como les contaba en algún momento, pues yo soy docente, investigador y consultor en la Universidad Pontificia Bolivariana, ya como profesor hace 18 años, trabajando todo este tema de energía, visitando empresas, haciendo diagnósticos y viendo potenciales de ahorro. Y de alguna manera cuando uno habla de sistemas térmicos, pues normalmente tiene que hablar de interacciones de calor. Normalmente en termodinámica hablamos de interacciones de calor y trabajo, pero cuando hablamos de sistemas térmicos lo hacemos más enfocado a ese tema de lo que es los intercambios de calor. Entonces, si nosotros nos ubicamos desde el hogar, ¿cierto? Los que no, para que cierren ahí, por favor, los micrófonos. Vamos a cerrar micrófonos. Sí, por favor, cerremos los micrófonos. Con el micrófono. Ya. Listo, perfecto. Entonces, lo que les decía, los sistemas térmicos que son totalmente, digamos, cuando hablamos del tema solo de interacciones de calor,
pues podemos hablar básicamente en el hogar, por ejemplo, de la tina de la casa, ¿cierto? Cuando hablamos de esos sistemas, hablamos mucho sobre todo de combustión, donde hay, digamos, transformaciones de ese tipo de energía, donde se encuentran pues digamos, todas las interacciones que podrían haber, pero también hablamos como de sistemas que pueden ser, digamos, duales, donde no solo es interacciones solo de calor, sino también de trabajo. En ese caso, pues, por ejemplo, nosotros podemos mirar el refrigerador de nuestra casa, donde pues para poder, digamos, mover ese flujo de calor, ¿cierto? Cuando nosotros movemos calor de una fuente de alta, de una fuente de baja temperatura a una de alta, la única manera de hacerlo es a través de hacer trabajo, en este caso, digamos, en un compresor. Entonces, en este sentido, pues como tener esa claridad de lo que queremos, digamos, plantear en este momento. Aquí estoy teniendo problemitas con la presentación. Parece que no me está cargando para pasar a la siguiente. Listo, perfecto. Ok. Listo, entonces yo quiero hacer esta introducción un poco amable, van a ver lo que quiero hacer. Simplemente les quiero mostrar que cuando nosotros hablamos de esa cadena energética, no solo pues hablamos de eficiencia, ¿cierto? Aunque es quizás lo principal de lo que nosotros planteamos, yo creo que uno tiene que hablar de toda la cadena logística del energético. Entonces, finalmente, desde que nosotros elegimos la fuente energética hasta que la usamos, inclusive mucho antes de eso, pues nosotros estamos hablando de eficiencia y de gestión energética. Entonces, a mí me gusta hablar un poco al principio, pues todos conocemos esta definición, que es la de la eficiencia, ¿cierto? Que es la energía que nosotros aprovechamos para cualquier proceso, digamos, en relación a esa energía suministrada. Pero a mí hay otra definición que me gusta más y que quizás yo creo que es donde nosotros nos vamos a enfocar en nuestras charlas de hoy, y es en que cuando yo tengo una caldera que tiene una eficiencia del 75%, quizás pues es un dato interesante, pero quizás lo que más nos serviría es poder cuantificar ese 25%, saber a dónde está y poderlo convertir de alguna manera en energía útil. Entonces, de alguna manera, es dos formas de ver la eficiencia y saber también que es muy importante que nosotros relacionemos, digamos, el energético que estamos utilizando con la producción. A veces creo que uno tiene que medir la eficiencia de su proceso es en función de lo que está produciendo. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos que conocer primero que todo también qué tecnología nos estamos enfrentando, ¿cierto? Cuando hablamos desde el generador eléctrico, que tiene unas supereficiencias por allá 98%, y cuando por allá llegamos al más malo de todos, que es esa lámpara de filamento, que sabemos que tiene una eficiencia más o menos del 4%, es decir, que si nosotros encendiéramos un bombillo de 100 vatios y quisiéramos iluminar, pues sabemos que solo 4%, 4 vatios de esa potencia demandada se convertirá en energía lumínica y lo otro será en calor. Entonces yo tengo que saber, digamos, hasta dónde van esas tecnologías para poder afrontarlas. Entonces yo quiero hacer una cosa un poco diferente. Yo aquí pues voy a cambiar mi cámara. Aquí seguramente pues me van a ver haciendo algo totalmente poco habitual y les quiero explicar esto desde, digamos, esta cadena logística. Y aquí lo que vamos a hacer hoy es un cafecito, vamos a hacer un tinto. Me da mucha pena con todos que no les pueda brindar el cafecito al final, pero quiero explicarles esto desde la simplicidad de las cosas. Entonces, yo voy a hacer hoy un café termodinámico y cuando yo tomo la decisión de hacerlo, pues tengo varias opciones. Y lo primero que uno hace en su empresa es, bueno, ¿y qué tipo de combustible vamos a utilizar? Entonces yo aquí pues tengo varios. En este caso pues tengo, este es un alcohol industrial. Tengo algunos combustibles gaseosos. En este caso pues tengo, esto es un gas, es un propano butano. Entonces yo tendría que elegir entonces cuál tipo. Por favor, para que cerremos ahí los micrófonos, que es listo. Gracias.
Elegir entonces el tipo de combustible que quiero, pues en este caso yo podría elegir un alcohol y desde ahí pues empieza ese proceso de gestión energética, inclusive desde el proceso de negociación, ¿cierto? Las grandes empresas pues compran, digamos, se juntan y compran, negocian esas cantidades de combustible, digamos que cuando lo hacen a gran escala, pues el precio será mucho mejor. Y fuera de eso, pues saber que después de que, digamos, yo elijo ese combustible, saber que yo lo que estoy comprando es energía, ¿cierto? Normalmente a nosotros nos venden galones de alcohol, galones de diésel, nos venden kilogramos de carbón, nos venden metros cúbicos de gas, pero finalmente nosotros lo que estamos comprando es energía. Entonces, en ese sentido, y cuando arrancamos esta cadena de la logística del combustible, arrancamos desde el poder de la negociación, porque estamos pensando también en el dinero. Luego de que escojo el combustible, entonces, hombre, ¿qué energía, cuánta energía estoy comprando? Y yo, pues, en este caso, podría encender aquí mi alcohol, ¿cierto? De pronto, los que no conocían este tipo de cafeteras, es una cafetera tipo sifón. Yo aquí, pues, arrancaría a hacer mi tinto, y en este caso, pues, lo estoy haciendo con alcohol. Entonces, yo no quiero utilizar este como combustible, yo lo voy a apagar y voy a hacer algo muy interesante, y es que yo tengo aquí el agua que voy a utilizar, aquí tengo un electrodo y lo que voy a hacer es voy a calentar esta agua con el electrodo. ¿Por qué lo voy a hacer? Obviamente desde el punto de vista de proceso, digamos, no tiene mucho sentido calentar el agua con energía eléctrica. De hecho, sabemos que es uno de los energéticos más costosos, pero simplemente lo que les quiero mostrar es que yo al precalentar esta agua, que de verdad pues si lo hiciera con energía eléctrica sería mucho más costoso, simplemente lo que les quiero mostrar es que cuando yo utilizo agua, en este caso pues estamos hablando de hacer café, y si nosotros asemejáramos esto con una caldera, empezamos a plantear la posibilidad de qué puedo hacer con energías de desecho para que mi proceso hoy de hacer tintos sea más barato y más eficiente. Entonces, ojo que no es que lo vaya a hacer en mi empresa calentando por allá con energía eléctrica, sería mucho más costoso, sino aprovechando esas energías por allá que tengo o calores de desecho para precalentar mis fuentes de calor, que es alguno de los, digamos, de los casos que nos van a presentar nuestros panelistas y que pues entonces presentaremos. Entonces, esto ya lo tengo medio precalentado. Ahora lo que quiero hacer, pues voy a meter mi agua ya precalentada en mi café termodinámico. Si ven, pues ahí ya vemos un poco el humito que ya tenía, lo tengo precalentado. Y lo que voy a hacer es, voy a utilizar en este caso un combustible gaseoso. Entonces aquí viene la segunda parte de esta explicación y esta contextualización, y es, bueno, ¿y qué tecnología voy a utilizar? Ya sé que voy a utilizar gas. Entonces yo pudiera tener aquí dos cosas. Pues la primera, pues yo aquí tengo dos tipos de quemadores. Son dos quemadores de gas. Aquí, pues por aquí entra el aire. Este es un tipo Venturi. De alguna manera, pues cuando yo escojo el tipo de sistema, pues también estoy empezando a hablar de la eficiencia que va a tener mi proceso. Entonces, pues yo tengo, como les decía, dos quemadores acá. Este segundo que les voy a poner es un poco más eficiente y es el que voy a utilizar para que hagamos el café termodinámico. Entonces, arrancamos, ya escogimos cuál es la tecnología, ya escogimos cuál es el equipo que me conviene a mí para hacer este proceso térmico, que es hacer, en este caso, combustión para calentar café. Y lo otro es los parámetros con los que yo voy a hacer este proceso de combustión. Entonces, si ustedes ven acá, pues yo creería que alcanzan a ver un poco ahí la llama. Es también cómo hago yo ese proceso, los parámetros. Si yo tapara acá, miren que si yo tapo la entrada de aire, estoy teniendo una combustión que le falta oxígeno. Es una combustión pues donde desde el punto de vista termodinámico pues estamos perdiendo energía, y donde pues hay una generación de monóxido de carbono, y si uno fuera digamos a hacer el balance
energético, pues se daría cuenta que está perdiendo plata, que está contaminando y que en realidad pues es un proceso bastante ineficiente. Entonces, si ustedes ven acá, aquí me descaché un poquito, voy a hacer que se devuelva un poquito este café. Si ustedes ven, esto aquí pues está abierto. Yo lo que voy a hacer es esperar que caliente un poquito más el sistema. Y aquí pasa una cosa muy interesante. Yo cuando precalenté esa agua, pues simplemente lo que hice fue, digamos, ganarme un poco de ese calor sensible que finalmente lo dejaré de utilizar en el combustible. Entonces, como también yo desde el proceso podemos ahorrar energía en ese sentido. Entonces, aquí pues esto ya va a empezar a ebullir. Yo voy a cerrar este sifón de arriba y cuando cierro pues se va a generar digamos ese cambio de fase que empieza a darse dentro de esta bombilla inferior, va a generar un aumento de la presión y va a empezar a subir el café hacia la parte superior. Yo creo que ahí van a empezar a ver cómo digamos empieza a subir el café. De pronto que vean pues cómo es este proceso. Si ven pues aquí ya está casi en la parte superior. Y entonces aquí podríamos hacer muchas cosas. Si ustedes ven ya hay ebullición, ya pasó totalmente a la cámara y ya lo que voy a hacer es voy a apagar el sistema de combustión. Entonces ustedes preguntarán, Santiago, ¿qué está haciendo aquí? Finalmente es contextualizar y nosotros podemos hacer varias cosas si esto lo comparamos, por ejemplo, con una caldera. Y es que podría hacer yo con esos gases de combustión que salen y lo podría aprovechar pues ese calor sensible que tienen los gases para precalentar esa agua que tenía ahora, o inclusive no solo calor sensible, pues hay algunos sistemas o economizadores de precalentadores de aire que lo que hacen también es aprovechar ese calor de cambio de fase que llamamos el calor latente, y pues también poder precalentar un sistema. Entonces, si ustedes ven acá, pues acá ya está bajando mi café termodinámico, lo tenemos totalmente listo y podríamos pensar en muchas cosas, aislar el sistema, todo lo que es esa cadena, digamos, logística, desde que yo compro el combustible hasta que lo uso. Inclusive, pues, en la distribución, en el almacenamiento del combustible, cómo lo almaceno, cómo lo distribuyo en mi planta, ¿cierto? Cuando hablamos de combustibles líquidos, estamos hablando que aquellos que tienen alta, digamos, viscosidad hay que precalentarlos y eso incide directamente, digamos, en la combustión. Entonces, aquí pues les muestro, ya voy a terminar esta partecita, simplemente pues me voy a servir aquí mi café termodinámico y les quiero mostrar también cómo, aunque esto es un poco más complejo, yo podría también convertir, ¿cierto? El calor en trabajo y es una de las leyes de la termodinámica. Yo convierto calor en trabajo y trabajo en calor y yo creo que finalmente esos conceptos, cuando uno tiene claro los conceptos de las cosas y cuando conoce su proceso y su empresa, yo creo que uno puede empezar a hacer cosas para mejorar esa eficiencia. Entonces, como les decía también en el caso del combustible, inclusive en la gestión de la calidad del mismo, y por ejemplo, cuando yo compro carbón, yo no estoy comprando kilos de carbón, sino que estoy comprando energía y poder yo exigirle a mi proveedor que es que este carbón está húmedo o que tiene poder o poco poder calorífico. Entonces, aquí pues le hice yo una trampita a mi motorcito Stirling y se me desconectó, por eso no había funcionado. Ahí lo verán pues funcionando digamos, en la presentación. Y ya pues quiero, digamos, seguir aquí ya. Voy unos minuticos para concluir. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Dáleme un segundito. Aquí. Finalmente, como para que, digamos, podamos, después de haber contextualizado todo esto, pues simplemente saber que este tema de gestión energética pues es bastante interesante y sobre todo también cuando hablamos de sistemas térmicos, cuando hablamos de eficiencia,
cuando hablamos de toda esa cadena de valor que tiene nuestro combustible desde la compra, el uso e inclusive pues desde, digamos, desde el desecho de ese energético. Entonces, voy a pasar por aquí rápidamente antes de que me saquen la tarjeta amarilla. Y finalmente, pues yo aquí quiero expresar algo muy interesante, y es que normalmente muchas veces, y los que deciden las compras de nuestras empresas deciden por la inversión inicial de los equipos, y yo creo que es muy importante que aparte que nosotros miremos ese costo específico energético, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que la energía eléctrica hoy tiene un costo energético más o menos de 161.000 pesos el MWh, cuando comparamos, por ejemplo, con el gas natural o el propano, pues nosotros tenemos que saber que esa compra inicial, pues no solo es importante que sea en esa primera compra la decisión, sino que de verdad miremos el mantenimiento, el servicio postventa, el costo energético, y al final nosotros decidamos de verdad realmente por un flujo de caja. Entonces, me preguntarán ustedes, Santiago, ¿y entonces cómo hacer esto? Y yo creo que lo más importante es conocerme a mí mismo. Y ese conocerme a mí mismo, y aquí hablaremos con Luis Hoyos en el tema de medición, y es que finalmente yo me tengo que conocer a mí mismo. Aquí vemos la barriguita pandémica o pospandémica. Y finalmente, la única manera de saber cómo estamos es midiéndonos. Anteriormente, pues nosotros nos medíamos hacíamos mediciones, o inclusive en el principio de la industrialización no medíamos, simplemente lo que hacíamos era hacer nuestra producción. Luego empezamos a medir, pero no utilizábamos los datos, simplemente hacíamos esa medición. Luego empezamos a medir y utilizábamos esos datos para tomar decisiones. Luego vino la época de esa, digamos, telemetría o medición en línea, donde tomábamos decisiones punto a punto. Y hoy en día, pues, de lo que hablaremos también es la posibilidad de, a través de esa medición, nosotros poder predecir lo que podría ocurrir en nuestro proceso. Entonces, finalmente, pues, como les decía, muy importante conocer mis centros de costos, conocer mi proceso, mi máquina, saber hasta qué eficiencia puedo llegar, qué combustibles utilizo, relacionarlo entonces también con esa eficiencia y ese rendimiento que finalmente es lo que lo que me marca mi parada en la planta, ¿cierto? Si yo soy una empresa de cerámicos, entonces ¿cuántas unidades energéticas térmicas me gasto por cada tonelada de producto? Entonces yo creo que cada organización podrá definir su indicador típico, cuál es el que más le conviene. Y finalmente, pues, por ejemplo, este es un caso de una empresa de gaseosas. Yo conocer muy bien mi línea de producción, cada uno de mis procesos, con qué eficiencia cuento, hasta qué punto puede llegar, y finalmente uno generar sus propios históricos para tomar decisión y para utilizar todo este tema de la medición en línea, de poder tomar decisiones punto a punto y de poder predecir todo eso que puede ocurrir. Entonces, de alguna manera, que nosotros podamos tomar decisiones con toda la cadena logística del combustible, desde la compra, el almacenamiento, la recepción, la calidad, la tecnología que uso, los parámetros de generación y qué hago con esos desechos. Yo creo que en ese sentido nosotros podríamos estar haciendo una gestión completa del recurso energético, y de alguna manera pues podríamos hacer de verdad esa gestión energética. Ya para cerrar esta partecita, pues a manera de, digamos, de resumen, en lo que hemos hecho en la universidad durante muchos años, podemos ver algunos potenciales típicos de ahorro en energía eléctrica, el 3%, en combustibles o gas y aceites pues, de crudos en 5%, vapor 5%, agua entre el 5 y el 10, aire comprimido entre el 10%. Pues aunque esto no es un valor pues, genérico, es como una radiografía de lo que ocurre, y finalmente pues lo que tenemos que hacer es tomar esa radiografía de cada una de nuestras empresas y saber entonces qué es lo que está ocurriendo. Entonces,
esto es como la parte que tenía yo introductoria. Yo creo que hace pues como un buen abrebocas a lo que vamos a hablar. Quiero entonces pues darle paso a nuestro primer panelista. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las preguntas al final digamos, por el poco tiempo que podemos tener y que no se nos desorganice un poco digamos, esta charla. Entonces, pues darle la bienvenida. Primero podemos arrancar con Juan David Rivas de Corona. Nos va a pues, contar un poco ya un caso específico y pues como de esta primera abrebocas que teníamos. Entonces, muchas gracias y pues espero pues les haya quedado claro esta pequeña introducción bastante salido de lo normal. Entonces te damos paso, Juan. Acuérdate ahí de activar el micrófono. Santiago, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, Santiago. Por favor, me confirman si estamos viendo. Perfecto, Juan, bienvenido, sí. Listo. Lo primero que finalmente quería agradecer pues porque nos den este espacio y poder presentar finalmente lo que llevamos haciendo hoy en Corona y lo que venimos haciendo también de la mano con Optime hace 2 años, más los desarrollos que nosotros hemos ido adelantando. Y es primero contar un poquito por qué Corona en temas de eficiencia energética. O sea, Corona finalmente es una compañía de la industria cerámica y su principal energético de consumo está dado sobre el gas natural, basado en todos los hornos en donde se realiza el proceso de la fabricación de la cerámica. Y ahí voy a entrar directamente con Gama. Gama es, digamos, es una de las empresas de Corona donde se fabrican los aisladores cerámicos que sirven para todo el tema del transporte de la energía, y es todo lo que va directamente instalado en las torres o en los transformadores. Gama en el año 2013 se adquiere la compañía Arecos, donde finalmente Arecos, la mayoría la conocemos, siempre ha sido un tema de producción de refractarios, aislamientos térmicos, que son utilizados en muchas de las industrias y directamente en procesos térmicos, y de ahí pasó entonces a estar siempre Arecos en el portafolio de Gama, y hoy somos una empresa que nos dedicamos al manejo de la energía eléctrica y al manejo de la energía térmica. En este tema empezamos a entrar en implementación de proyectos de eficiencia energética, hechos muchos al interior, hechos muchos al exterior, pero empezamos a tener ya una capacidad de diseño y optimización de hornos y calderas. O sea, con Arecos hemos atendido siempre todo el sector térmico y en Corona hemos hecho muchos proyectos de eficiencia energética. Con esto ya nos estamos en la capacidad de poder fabricar hornos, entregarlos, diseñarlos, optimizados, lo mejor posible con la mayor eficiencia energética que podamos meter, basados en el diseño del aislamiento, en la fabricación y en los sistemas de combustión, porque basados en lo que conocemos como hornos cerámicos y como procesos de combustión, ahí tenemos conocimiento. Tenemos toda la línea de venta de productos refractarios y complementarios, que es todo el tema de ladrillos, aislamientos, todo el tema térmico. Incursionamos hace unos años en todo el tema de servicio, instalación y ejecución de mantenimientos de hornos y calderas, y si ya fabricábamos los aislamientos, los teníamos, porque entonces entregarle más bien al cliente un valor agregado, y venga, yo lo acompaño, yo le hago todo el tema del mantenimiento y la instalación, y hasta le hago el diseño de ese aislamiento para una mayor eficiencia de su equipo. Incorporamos el tema de termografías en estos equipos, porque es importante partir de una termografía, partir de la situación actual para saber qué es lo que tengo que proponer. Y en este paso 6 y 7, hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio, con la aceleradora Corona, empezamos a incorporar y empezamos a vincular empresas startup para empezarnos a entrar en el mundo de Industria 4.0 IoT y poder pensar en cómo la energía la puedo entonces monitorear y puedo empezar a buscar alternativas de optimización diferentes partiendo de los datos. Ya que tengo una base tecnológica, ahora quiero desde los datos cómo seguir agregando valor y cómo seguir mejorando mi proceso. Y en ese camino y en los proyectos ejecutados también hay algo súper importante que identificamos, y es todos estos proyectos de eficiencia energética
son susceptibles a ser presentados en beneficios tributarios, beneficios para la empresa, beneficios que hoy no tiene tangibles, pero que finalmente sí los podemos monetizar y que al final estén en beneficio del proyecto. Con esto les voy a contar básicamente el proyecto que hemos desarrollado y que seguimos desarrollando, y les tengo que hacer una pequeña introducción en cómo funciona un horno de cerámica. Un horno de cerámica básicamente tiene un proceso donde yo realizo una combustión y un proceso donde yo realizo un enfriamiento de la pieza, y empiezo a tener grandes cantidades de variables. Lo primero es, cuando yo introduzco una pieza cerámica en un horno, yo tengo que empezar a hacer una curva de calentamiento para poder llevar esa pieza a temperaturas de 1200, 1250 grados centígrados, y en todo ese proceso empieza a sufrirse la transformación cerámica y la evacuación del agua interna que tengo. Pero luego tengo que empezar a hacer un enfriamiento rápido y luego controlado para poder que la pieza no se me dañe. Como pueden ver en el eje del lado derecho, en el segundo eje, yo tengo que empezar a controlar una variable. Los niveles de oxígeno en los hornos son súper importantes, como los niveles de presión, los niveles de temperatura. Entonces empiezo a tener un mar de variables y puedo empezar a tener hornos con consumos diarios de 4.000 metros cúbicos de gas natural, hornos con más de 80 quemadores o incluso hornos hasta de 150, cada quemador de 40 kilovatios, lo que empieza a ser un nivel de energía considerable, y empiezo a tener en muchos hornos el tema de los ajustes manuales en los aires de combustión sobre los 80 quemadores. Si bien es algo que no estoy realizando de manera constante, pero sí es algo que me puede impactar mucho en mi consumo y en la calidad de mi producto. Y empiezo a tener una gran cantidad de variables en un PLC, en el mejor de los casos en un sistema SCADA, donde siempre tengo una visualización local de los datos, y está en responsabilidad de los operarios del horno estar haciendo esa verificación como tal de todas las variables y no teniendo una retroalimentación constante o de mayor público. ¿Cuál fue el proyecto básicamente en el que empezamos a trabajar? Nosotros partimos de las mejoras tecnológicas que todavía se pueden seguir haciendo a los equipos existentes. Y me voy a dar en lo que decía Santiago, y es, yo puedo tener procesos de combustión con alcohol, con gas natural, con diferentes gases, pero tengo que estar verificando constantemente las mejoras tecnológicas que yo le puedo ir haciendo a mis equipos. No quiere decir que un equipo que tenga hoy 10, 20 años no sea susceptible de ser mejorado. Y nosotros en este caso empezamos a encontrar nuevos sistemas de combustión, nuevos quemadores. Partiendo de que tenemos 80, finalmente esos 80 quemadores en ese horno específico son quemadores que pueden llevar 10, 15 años, pero la tecnología viene evolucionando y empezamos a encontrar nuevos sistemas de combustión. Pero también con todo el tema de Industria 4.0 y Internet de las Cosas, decimos, hay 80 quemadores donde para saber qué es lo que pasa en ellos o cómo consumen ellos, yo los tengo que ir a mirar uno a uno y hacer una verificación uno a uno de estos. Entonces empezamos a incluir más instrumentación en el horno. Yo quiero saber qué pasa en el quemador 1, qué pasa en el 80 y qué pasa en todos los quemadores de mi sistema para poder estarme retroalimentando y viendo cómo yo desde los datos también puedo optimizar. Entonces es la primera mejora. A esto que le empezamos a sumar todo el tema de monitoreo y analítica de datos. Y lo decía ahorita Santiago, y es, lo que no se mide no es susceptible de ser mejorado. Si yo empiezo a tener más variables en mi proceso sobre las cuales yo pueda medir, yo cada vez puedo mejorar más eso, o anticiparme, o incluso llegar a predecir qué va a suceder, o encontrar causas raíces de problemas que yo pueda tener en mi proceso. Pero en este caso, nuestro objetivo siempre está siendo el consumo energético. ¿Cuál es la eficiencia que yo estoy teniendo sobre este equipo? Para esto nos enfrentamos a retos significativos, un tema de reto de conectividad. O sea, no podemos ser, las empresas hoy tienen redes que hoy son muy cerradas para adquirir la información. Ya esto está empezando a cambiar, ya las redes empiezan a ser un poco más abiertas, a tener unos niveles de seguridad, pero siempre lo primero es cómo me conecto yo al equipo, cómo puedo entrar, cómo puedo llevarme esos datos. Y de ahí empieza todo el tema del tratamiento de los datos. Entonces, en el tratamiento de los datos, cosas sencillas, series de tiempo, niveles de correlación, pruebas de hipótesis. Esto es una primera capa donde yo pueda estar monitoreando cuánto es la carga que entró,
cuál es el consumo total, cuál es la temperatura de aire de combustión, cuál es la presión, y esa gran cantidad de variables que genera esa máquina. Y con eso ya lo que hacemos o lo que realizamos es poner esto visual, y cuando lo ponemos visual, yo puedo empezar a ver las variables en el mismo tiempo y puedo empezar a hacer análisis sobre qué sucedió, cuáles han sido mis mejores momentos de desempeño, y no solamente quedarme en la primer fase, que es yo mido la energía y mido la producción y encuentro esa correlación. Cuando yo encontré esa correlación, también hay más variables que le van a sumar a esas explicaciones y me van a dar más alternativas para poder mejorar. ¿Cuáles son los resultados de estos proyectos partiendo de que hicimos una mejora tecnológica en sistemas de combustión e instrumentación y le metimos todo el tema de monitoreo y analítica? Empezamos a tener la gráfica que ven en la izquierda. Finalmente es la gráfica más importante como resultado del proyecto y como resultado financiero. Si ven la línea que está en rojo, es toda la línea que creamos como línea base basado en el histórico que teníamos, o sea, un año, 365 datos, y con esto encontramos, dijimos, este es el nivel de consumo de este horno, y empezamos a tener entonces la línea verde, que la línea verde fue cuando iniciamos el proyecto, y ha sido cómo ha durado el proyecto en el tiempo y cómo han sido los ahorros, y la línea azul, no lo dejamos de monitorear, son los niveles de producción que vamos teniendo. Hemos tenido ahorros térmicos logrados en los hornos que hemos ejecutado hasta el momento entre 8 y el 17%. Y una de las explicaciones por qué tan amplio es porque tenemos hornos hoy muy ajustados, hornos que son más actuales o procesos mucho más dedicados, y tenemos otros hornos que, digámoslo así, son más viejitos o están menos ajustados y se les ha prestado menos importancia, pero logramos entonces, ahí es donde tenemos un mayor potencial sobre el tema de los ahorros. Si bien el proyecto fue tenía un objetivo muy térmico, empezamos a tener ahorros eléctricos también interesantes, que finalmente no los teníamos cuantificados del principio. Y cuando decimos ahorros eléctricos es porque cuando yo estoy en el horno, yo tengo ventiladores que tienen variadores de velocidad, y ya al tener menos gas en el interior del horno, yo pude empezar a bajar las frecuencias de esos ventiladores y empezar a obtener esos ahorros que no los tenía considerados desde el principio. Entonces fueron beneficios adicionales en el proyecto. Y finalmente, cuando terminamos estos proyectos, nos dijimos, vamos a presentar estos proyectos a beneficios tributarios por eficiencia energética o por temas de disminución en emisiones, y son proyectos que han salido favorecidos para la compañía, que tampoco los teníamos inicial en el análisis financiero del proyecto, pero son beneficios adicionales obtenidos sobre estos proyectos. Cualquier proyecto que uno trabaje sobre eficiencia energética tiene cabida de ser presentado a beneficios tributarios. Ese ha sido parte de nuestro aprendizaje. ¿Qué otros logros tenemos sobre este proyecto? Y es, si logran ver bien la gráfica inferior a la izquierda, y es uno de los temas súper importantes en temas de combustión, y creo que la mayoría lo sabemos, y es el tema de la estequiometría. Que yo me esté consumiendo el gas y que esté utilizando la cantidad de aire o oxígeno necesario para poder consumirme ese gas completamente, y no esté botando gas o no esté enfriando como tal mi sistema de combustión por un exceso de aire. Y empezamos a obtener, y es con todas las zonas del horno, con todo el quemador, yo obtengo de un gráfico visualmente cómo está cada uno de mis sistemas, cómo está la estequiometría, cómo está la variación, para yo poder focalizar e ir detallando cada zona cómo está trabajando. Y la gráfica del intermedio, finalmente, es donde me muestra una de las cosas importantes para nosotros, y es, en 80 quemadores, yo puedo entrar a una plataforma y estar viendo qué sucede en cada quemador minuto a minuto. Cómo está su consumo de gas, cómo está su consumo de aire, porque directamente lo estoy midiendo, y sobre eso me queda mucho más fácil a mí de ajustar. Cuando un operario está en un horno que tiene más de 80 quemadores, la realidad es que él no sabe qué está pasando en cada quemador. Los hornos tienen un tema de unas alarmas, y es que cuando se apaga un quemador genera una alarma y él tiene que ir otra vez a prender pero él no sabe cómo está constantemente su relación, y pasa un tiempo prolongado dando una vuelta sobre el horno y midiendo en cada equipo. Y el último resultado, que lo voy a comentar, pero se lo voy a dejar más a Luis Conopta, que finalmente ha sido la parte en la que ellos han trabajado como analítica y nosotros hemos trabajado como conocedores de hornos, validando con ellos los resultados analíticos.
y es que nosotros podemos construir un modelo analítico que tiene como resultante el consumo energético basado en 4 variables del horno: producción, presiones de aire de combustión, temperaturas de aire de combustión y el tiro del horno. Entonces, cuando empezamos a construir un modelo analítico que tiene más variables, los niveles de correlación son mucho más grandes, son mucho mejores, y yo puedo predecir más fácil mi consumo o ajustar mi equipo de una mejor manera para poder tener ese resultado de eficiencia energética. Lo último que finalmente es importante, pues, y es de donde parte el proyecto, el tema del análisis financiero. Nosotros, cuando presentamos estos proyectos, nos estábamos partiendo pues de un objetivo de ahorro del 10%. Con los objetivos de ahorro del 10%, el payback de estos proyectos estaba en 1.7 años, 20 meses, con ahorros que hemos obtenido en periodos de tiempo largos, no puntuales largos, han sido ahorros del 17%. Los payback de estos proyectos empiezan a disminuirse de manera considerable y empiezan a ser proyectos muy llamativos. Y aquí quiero hacer una claridad, y es que aquí no estamos hablando solo de analítica, aquí creemos que estos proyectos, somos seguros que estos proyectos son exitosos desde el cambio tecnológico, desde las mejoras tecnológicas que yo puedo hacer en mi proceso. Y el monitoreo y la analítica lo que me van a ayudar primero es asegurar que ese cambio tecnológico perdura en el tiempo y que las variables no cambian, y yo empiezo a tener plus adicionales con la analítica, porque la analítica me va a ayudar a seguir optimizando como tal esos procesos iniciales que yo tenía montados. No siendo más, esta es la experiencia que les queríamos contar sobre los hornos de cerámica. Contarles que hoy Gama Arecos entonces es una empresa que tiene todo un portafolio en el tema de servicios de eficiencia energética. Estamos en las capacidades de ofrecer a nuestros clientes, y estamos ahí disponibles para las necesidades también que tengan. Bueno, Juan, muchas gracias por tu participación. Muy valioso escuchar y que compartas pues todas estas experiencias. A mí me surge una duda, y obviamente pues desde el punto de vista de eficiencia y desde el payback pues de tu proyecto, totalmente acertado y pues totalmente, digamos, fácil de implementar en ese sentido, sabiendo pues los valores que obtuvimos. Pero yo creo que uno también tiene que ver, aparte del payback y de la eficiencia, tú hablabas del tema de la calidad. Entonces, a mí me gustaría saber cómo este cambio tecnológico pudo afectar también los niveles, obviamente la calidad que tuvieron, pero los porcentajes de reproceso, porque sabemos que en el tema cerámico es muy importante el controlar muy bien esas curvas de temperatura a nivel que va pasando la obra. Y que pues cómo afectó en el caso de ustedes ese porcentaje de reproceso, que finalmente nosotros le podríamos sumar eso, digamos, a ese payback, que es, digamos, un payback oculto en términos de producción. Para contarte un poquito entonces más atrás, cómo inició el proyecto, y es finalmente cuando cuando nos encontramos estas tecnologías de combustión, empezamos a probar en varios hornos en diferentes zonas para poder decir, oiga, esto sí tiene la disminución que se está ofreciendo, no tiene la disminución que se está ofreciendo. Pero siempre uno de los riesgos del proyecto fue el tema de la calidad, porque como lo decís, la calidad en cerámica, cualquier variación en temperatura, automáticamente el horno la va a mostrar al final del producto. O sea, esto no hay manera de organizarlo en el momento. Pero cuando nosotros empezamos a poder monitorear y a decir, es que esta zona tiene esta variación en temperatura, esta tiene esta, y podíamos hacer esos ajustes finos, antes logramos mejorar unas condiciones de calidad que antes teníamos una deficiencia. No hay que negarlo, obviamente, que un día llegamos y cambiamos una zona, del otro día la producción salió mala, entonces venga, devolvámonos a ajustar, hay que hacerlo. Pero finalmente hace parte del riesgo de implementación del proyecto. Pero como resultado final, por poner un ejemplo, llegamos a encontrar un horno que tenía un quemador adicional que venía desde origen de fábrica, y el quemador nunca se puso a operar porque no se consideró necesario. Cuando colocamos estos sistemas, finalmente, como nos bajamos en potencias de combustión, este quemador fue necesario prenderlo, pero la calidad empezó automáticamente a mejorar desde la entrada del proceso. Y siempre una de las variables más importantes que monitoreamos, no incluida en el modelo analítico, pero siempre monitoreamos, fue la calidad del producto. Cambiábamos zonas de quemadores,
cambiábamos tandas de quemadores y al otro día verificábamos calidad. Si había una variación, no seguíamos hasta ajustar, pero si no había variación, seguíamos con otro grupo de quemadores. Entonces hacía parte de toda la planificación y hoy tenemos los hornos ajustados con estos proyectos implementados. Una de las iniciativas que tenemos para seguir trabajando con Uptime es en ese modelo analítico incluir esta variable calidad. ¿Cómo la podemos incluir para que pueda ser un adicional más? Listo, Juan, muchas gracias, muy claro pues el concepto. Ya entonces daremos paso a Luis Hoyos de Uptime Analytics, que ha venido pues trabajando con ustedes en Corona y que bastante pues en llave ahí, que nos van a contar pues todo este tema también que tiene que ver con la medición y con, digamos, todos esos parámetros que se pueden ir monitoreando y donde se puede pues predecir todo lo que podría ocurrir en los sistemas térmicos. Entonces le damos paso a Luis Hoyos, bienvenido. Entonces se acortó el tiempo, tenés 12 minutos para que de pronto hagamos la presentación. Muchas gracias. O nos pasamos un poquito también, si tampoco se trata de estar tan en cuchilla. Perfecto. Gracias. Yo doy cuchilla. Adelante, Luis. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Okay. Y yo creo que puedo ser bastante concreto y puedo respetar los tiempos, entonces no hay problema por eso. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Luis Hoyos, soy cofundador y gerente de operaciones de Uptime Analytics. Y bueno, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes algunos casos de éxito que hemos tenido en el tema de ahorros en consumo de energía térmica. Quisiera arrancar pues brevemente explicando un poquito qué es Uptime Analytics. Si tiene problemas ya. Nosotros somos una empresa de tecnología enfocada a optimizar la eficiencia energética y la eficiencia operacional de equipos industriales, utilizando soluciones pues innovadoras, digitales, basadas en inteligencia artificial. Estas soluciones nosotros las llamamos gemelos analíticos. Hemos impactado a nuestros clientes más desde el punto de vista de sostenibilidad, pues para reducir las emisiones CO2 y consumos energéticos, y en la competitividad porque tenemos la capacidad de anticiparnos a las fallas de los equipos industriales y claramente pues ahí hay una disminución de costos operativos. Compartirles también que tenemos varios reconocimientos, entre estos quiero destacar el reconocimiento que hace el Consejo Mundial de Energía por ser una de las empresas más prometedoras e innovadoras startup a nivel mundial en el tema de eficiencia energética. Es primera vez este año que 3 empresas colombianas logran entrar en este listado, entonces es algo que nos llena de orgullo. Hemos participado, pues también como lo dijo Juan David, en el segundo ciclo aceleradora de Corona y también pues con Ventures CPM en su programa de aceleración. A la parte derecha pues están algunos de los clientes. Con estos clientes pues nosotros hemos trabajado gemelos analíticos de transformadores, hornos, motores de combustión, unidades de generación, por mencionar algunos. Eso es brevemente lo que es Uptime Analytics. Antes de entrar al primer caso de éxito, quiero también presentar este slide, porque nosotros somos unos convencidos y vemos que en los datos hay un gran valor y que aquí están los secretos para tomar las mejores decisiones de negocio. Sin embargo, estadísticas y estudios dicen que apenas el 12% de los datos son aproximadamente utilizados por las empresas. Y es aquí donde vemos una gran oportunidad de utilizar tecnología y sacar el máximo valor de los datos. Y los casos que vamos a presentar es justamente esto, es cómo utilizar proactivamente esta data, que a veces se está almacenando y no se está haciendo nada con ello, para mejorar las eficiencias energéticas, en este caso, de los hornos industriales. Entonces, el primer caso, como tal, es el modelo de analítica avanzada para optimizar el consumo de energía térmica. Un poquito de contexto, esto es un horno aproximadamente de 300 variables. El objetivo era identificar de esas 300 variables cuáles eran las variables que mueven energéticamente el horno, más significativas para el consumo. ¿Y para qué? Justamente pues para encontrar las oportunidades de ahorro sobre el horno. Entonces, lo que voy a mostrar aquí es una explicación breve de cómo funciona el modelo. Vamos a centrarnos, déjame yo busco aquí un apuntador.
vamos a enfocarnos primero en esta gráfica, voy a explicarla. El eje X es la masa, el eje Y es el consumo de gas. Las líneas que ustedes ven aquí, la roja, azul y verde, son los caudales de aire de combustión. Y esta gráfica se repite 3 veces porque tenemos varios escenarios con unos ciclos de producción de 28, 30 y 32. Este es un modelo de 4 variables: masa, ciclos de producción, caudal de aire de combustión y presión de chimenea. Entonces, ¿cómo funciona esto? Digamos que lo que le hacemos al modelo son preguntas. Entonces le decimos, oiga, modelo, ¿cuál es la mejor configuración del horno si quiere quemar 10 toneladas? Entonces el modelo, si cogemos el escenario 2, va a decir, mire, en el escenario 2, el menor consumo, usted lo encuentra con tal caudal y es de 34.2 gigacalorías. Si nos vamos al escenario 3, el modelo lo que nos dice es, mira, el consumo óptimo está en 34.3 gigacalorías. Y si nos vamos al escenario 1, nos dice, mire, su consumo puede ser de 33.5 gigacalorías. Entonces, digamos que el modelo nos está dando una respuesta a esa pregunta de negocio diciendo, si usted configura su horno para que trabaje a tal pseudocaudal con tantos ciclos, puede tener un resultado óptimo en ese consumo de energía. Esto lo expliqué de una forma muy manual para que se entienda, pero el modelo lo hace de una forma automática. Y la idea es que esto pueda ser productivizable y que sirva en las decisiones del día a día. Esto es un slide, un dashboard que tiene ese modelo incluido, y es un dashboard que es un poco prescriptivo. ¿Por qué es prescriptivo? Porque el dashboard te está dando la información de cómo debe operar tu horno para alcanzar ese mejor modo operacional que te permita consumir menos energía. Hay mucha información, solo vamos a centrar en la gráfica que estoy señalando en la mitad, donde básicamente hay una línea 0, que es el consumo óptimo, y hay unas líneas rojas y verdes. Las rojas significa que el horno está operando, que no está operando en su mejor modo operacional óptimo. Es decir, está operando en otro modo operacional que no está siendo eficiente. Y las verdes significan que el horno está operando en un modo operacional óptimo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que hay más rojos que verdes, por lo cual hay una gran oportunidad de mejorar el funcionamiento del horno. Y la aplicación te está diciendo, oiga, si usted quiere volver a ese modo operacional óptimo, pues mueva estas variables en estos valores para volver a ese modo operacional y empezar a mantener esos ahorros en el tiempo. Solo un ejercicio como para cuantificar ese potencial ahorro: si hubiéramos tomado las acciones oportunas de mover y hacerle caso al modelo, pudiéramos haber tenido casi un 6.6% de ahorro en esta ventana de tiempo. Entonces, digamos que es un primer caso de cómo la tecnología y estos modelos analíticos pueden ser aplicados en el día a día para poder, digamos, en este caso, mantener unos ahorros en el tiempo, asegurando una operación óptima. Hay otro caso que también quiero presentarles de otro horno y que está muy relacionado a la pregunta que Santiago estaba haciendo de, oiga, ¿cómo entra a jugar la calidad? Entonces, justamente, este caso plantea la pregunta, oiga, ¿cómo garantizo el consumo mínimo energético sin afectar la calidad de los diferentes tipos de productos que pasan por este horno? Entonces, lo que hicimos fue un modelo de Deep Learning donde identificamos una serie de entradas y unas salidas. ¿Cuáles eran las salidas? La calidad. O sea, un mismo modelo podía tener capacidad de predecir tanto el consumo de energía como la calidad. Este es un modelo que para la información disponible se entrenó con el 85% de los datos y lo probamos con el 15% restante. Lo que ustedes ven en la parte derecha es el resultado de la predicción del modelo con el 15% de los datos que nunca había visto. Y lo que tenemos es una confianza que el modelo nos da para la variable de calidad un error casi de un 1%, y para el consumo de energía de un 10%. Hoy día, pues, los valores han mejorado, pero el caso, digamos, que está con estos porcentajes de errores de los modelos. Ahora, ¿cómo puedo utilizar esto? Entonces, lo que hicimos fue, entonces, unas pruebas para correr
ciertos escenarios utilizando el modelo para decir, oiga, si yo muevo tales variables y aseguro una calidad, por ejemplo, en 1050 grados, ¿qué tanto ahorro puedo tener? Entonces empezamos a correr el modelo, a jugar un poco con los cambios de las variables y definimos una serie de pruebas para entender cómo este se comportaba. Entonces hicimos las pruebas y los resultados son los siguientes. Digamos que para el escenario que trabajamos, la calidad, el resultado histórico de la variable de calidad era 1061. El límite de calidad para nosotros tener una prueba exitosa era 1050. La predicción de nuestro modelo nos decía que con estos movimientos del horno podíamos llegar a 1049.6 variables. Y cuando hicimos la prueba, la intensidad energética histórica dada en metros cúbicos por tonelada estaba en 33.5. Con la prueba bajamos esa intensidad energética en 30.5. Y el resultado de la temperatura promedio de la variable de calidad era de 1049.63, es decir, muy cercano a lo que el modelo estaba prediciendo. Esto pues es una herramienta muy poderosa para empezar a jugar según productos, cuál sería esa combinación adecuada para llegar a tener ahorros. En este caso, pues con la prueba pudimos tener una oportunidad de ahorrar casi 14 millones para un número determinado de toneladas, que en un espacio de tiempo puede ser una producción de casi 5 o 6 días. Entonces, otro ejemplo de cómo podemos utilizar todo este poder de la inteligencia artificial, todo el poder de los datos que tienen para identificar ahorros y mejorar, digamos, los objetivos del negocio. Esto es lo que teníamos preparado como casos de éxito y digamos que está alineado a nuestra misión, a nuestro propósito, que es volver las máquinas más inteligentes y construir un mundo sostenible pues que siempre funcione. Bueno, Luis, muchas gracias por tu presentación. Me surge una idea y una duda, y tiene que ver principalmente con, digamos, cuál es el principal, de la experiencia que han tenido, cuál es el principal reto desde el punto de vista técnico para implementar este tipo digamos, de tecnologías, de lo que hacen en predicciones. Y segundo, pues hablabas un poco de la precisión que pueden tener estas predicciones, y la pregunta es qué tanto el sistema puede ser inteligente desde el punto de vista de que tome los datos históricos, ¿cierto? Lo que va ocurriendo en el tiempo para hacer más pequeña esa brecha o ir como mejorando en la exactitud. O sea, finalmente creo que los datos históricos van construyendo ese modelo y cómo esos datos pueden alimentar el que cada vez se tenga una mayor exactitud sobre esas predicciones. Entonces, básicamente, Luis, esas dos preguntitas. Listo, Santiago. Retos técnicos, digamos que pudiéramos decir que el principal reto técnico es la calidad de la información. Hoy en día la industria está generando mucha información, pero en las experiencias que hemos tenido en diferentes clientes, que ese mundo de información apenas el 20 o el 30 o a veces, en el mejor de los casos, el 40% es aprovechable. Entonces hay un tema de datos, y sin datos pues esto no tiene mucho sentido. Entonces digamos que es el principal reto, el crear historia, el que sea de buena data, el que los instrumentos estén bien calibrados, ese tipo de cosas. Ahora, con respecto a tu segunda inquietud, digamos que nosotros siempre pensamos que estos modelos tienen que ser dinámicos y tienen que estar aprendiendo del día a día. Entonces eso nos permite siempre tener modelos vigentes, aplicables, y el caso, digamos, de uno de estos hornos es que empezamos con un modelo de 2 variables. Y con el tiempo hemos visto que, con los movimientos del horno, hemos visto que el modelo, digamos, de alguna forma se identifica que hay otras variables que son importantes, y a medida que va pasando el tiempo, a medida que vamos teniendo más hornos, pues se vuelve un modelo mucho más robusto y la predicción del modelo pues también va a mejorar muchísimo. Listo, Luis, muchas gracias. Entonces vamos a dar paso a Andrés Muñoz de Hash, lo que antes conocíamos como Indisa, que también pues nos va a compartir un poco algunas experiencias desde el punto de vista
digamos, de procesos térmicos. Entonces le damos paso a Andrés. Recuerda ahí activar el micrófono y que compartas tu pantalla. Entonces te damos paso, Andrés. Muchas gracias. Andrés, ¿me escuchas? Sí, ya está compartiendo. Sí. Perfecto. Sí, ya, qué pena. Listo, Andrés, de una, perfecto. Adelante. Bueno, gracias, Santiago. Buenos días a todos. Como les comentaba Santiago, pues la idea era pues como presentar los grandes, pues digamos que el título de la charla está enfocado en que los grandes ahorros están en la eficiencia energética aplicada a sistemas térmicos. Ahora sí. Una de las, digamos, principales preguntas que tenía yo era como, ¿y por qué por qué están en los sistemas térmicos los ahorros, ¿cierto? Entonces, creo que después de mucho divagar, la respuesta que encontraba es que las disipaciones de energía generalmente están representadas de manera térmica y pues en ese punto es que se pueden concentrar las oportunidades de mejora y oportunidades pues, de aprovechamiento. La idea es que quería contarle un poquitico a nosotros. Como comentaba, hacemos parte del grupo Hatch. Anteriormente nos conocían como Indisa. Y al interior de esta gran compañía estamos formados por el grupo de procesos de energía y medio ambiente. Es un grupo interdisciplinar en el que, digamos, nos enfocamos en los diferentes temas. Entre ellos, pues, uno es la energía, llevando incluso, pues, como desde la parte de innovación y de desarrollo tecnológico, a un portafolio de proyectos en diferentes campos de acción, desde la nanotecnología, el waste to energy, el control de emisiones, pero todo esto desde la misma visión del entendimiento del proceso, de las oportunidades energéticas que se pueden encontrar y la articulación de los diferentes temas, ¿cierto? Para esto, una de las, pues de los grandes aliados o formas de trabajo que hemos encontrado es justamente la triada universidad-empresa-estado, con la que de la mano de las universidades accedemos como al conocimiento fresco y al desarrollo tecnológico, buscando también como el contacto de estas fuentes de financiación o digamos de incentivar ciertos tipos de proyectos, como lo decían ahorita, hasta de deducciones tributarias, y poderlos direccionar a la industria, con ofrecer como toda esta relación y este paquete de ecosistema a la industria en general. Para empezar, y digamos también como un poquito complementar la charla, quería como iniciar con la reflexión de qué es un estudio de eficiencia energética, ¿cierto? Los invito a que se disfruten este video un segundito. Bueno, acá pues la invitación también y digamos como la relación con el estudio de eficiencia energética está básicamente en que yo considero que es como un análisis de los sistemas energéticos como constantes flujos de energía e información, ¿cierto? Que danzan en un imparable fluir para aprovechar al máximo sus transformaciones. En pues la idea es que el concepto es siempre el de fluir y el del manejo de las transformaciones como
como fuentes de información para identificar oportunidades y para identificar potenciales ahorros. Entonces, como les contaba ahorita, nosotros realizamos estudios de eficiencia energética para diferentes empresas, para diferentes sectores de la industria, y hemos desarrollado, pues hemos hecho una gran cantidad de proyectos en este ámbito, y en una primera instancia fue como, uy, o sea, ¿qué les llevo? Y con el tiempo que hay. Entonces quería como tratar de sintetizar los frentes de ahorro energético en sistemas térmicos, pues desde lo que consideraba los proyectos que hemos realizado. Y las oportunidades siempre van a estar desde la parte operativa, como bien lo vimos en el caso Corona y con Uptime Analytics, en ese proceso de conocerse a sí mismo, tal como lo decía Santiago, de saber cómo estoy funcionando, cómo estoy operando, cómo estoy funcionando para identificar oportunidades de mejora y desde la parte operativa qué puedo modificar para hacerlo. En un segundo frente, pues considero que el aprovechamiento de residuales energéticos es otro frente de ahorro en sistemas térmicos. Y esto es porque, digamos que a nivel industrial, como lo decía Santiago al principio, no es como que nos limitábamos un poquito a operar y a generar y al foco de nuestro producto. Ahorita ya hay una visión más como de integración, de cerrar el ciclo, de aprovechar como esos residuales que a veces no lo vemos como potencial energético. Y hay como tres frentes, ¿cierto? O sea, uno es los residuales en gases de combustión, que pues, esta primera imagen es un... perdón. Esta primera imagen es justamente una chimenea, una termografía de una chimenea. Y pues digamos que al verlo con los ojos de hacia dónde está fluyendo la energía que estoy invirtiendo en mi proceso para generar mi producto, es que lo primero que piensa uno es, uy, lo estoy botando por la chimenea, ¿cierto? Entonces, si bien hay unos límites termodinámicos que efectivamente no en los procesos normalmente los residuos salen del proceso sin más ni más, y traigo a colación dos casos puntuales que de hecho fueron de proyectos que realizamos. Estos son residuos de tabaco utilizados, así como este que es de borra de café, utilizados ambos en un proyecto para alimentar a través de una parrilla viajera y reemplazar el energético normalmente utilizado para la generación de vapor en las calderas, que pues, podría ser carbón, podría ser gas natural, podría ser GLP, pero digamos que a través de adecuaciones tecnológicas es posible aprovechar mi residuo de proceso y de residual energético, por así llamarlo. En la parte de un caso puntual de aprovechamiento de gases de combustión está justamente algo que es bastante común en las calderas, y es el precalentamiento del agua, como lo hacía Santiago con el tinto, el precalentamiento del agua para la misma caldera, ¿cierto? O sea, tomar los gases de combustión que salen de la caldera, que pueden estar dependiendo pues de la operación alrededor de 180, 200 grados, bueno, no, pueden estar antes del economizador alrededor de 300 grados, se puede llegar a un aprovechamiento en precalentamiento del agua, y incluso, digamos, hacer un mejor uso del energético que estoy implementando. Un tercer frente que identificaba era justamente la cogeneración. O sea, veíamos al principio que las eficiencias de generación eléctrica pues están alrededor entre el 30 y el 40% de las más chicaneras, y pues hay un 60-70% de la energía que no estamos aprovechando, y que en el sistema de cogeneración lo que se busca es justamente coger ese
70, 60% de energía y utilizarlo para combinarlo en la generación de vapor o de un pues, o de precalentamiento de agua, dependiendo del proceso en el que estemos trabajando. Pero la idea, el concepto siempre va a ser utilizar ese residual energético de la generación eléctrica. Y pues resaltar que finalmente el impacto siempre estará enfocado hacia sistemas más sostenibles, con un enfoque combinado en aspectos ambientales, sociales y económicos, que son los que finalmente terminan dando la viabilidad a los proyectos. Ahora, ahondando digamos, en dos casos puntuales que quería resaltar y que quería compartir. Uno es para la empresa Andercol, que es un sistema de tratamiento de olores, un desarrollo tecnológico realmente para un sistema de tratamiento de olores. Van a ver que los dos casos que traigo en este momento no surgen como digamos, de la necesidad puntual, es que necesito ser más eficiente, es que necesito optimizar mi proceso para disminuir mis costos operativos. Estos ejemplos o estos casos, digamos que para mí son bastante relevantes, salen inicialmente de un problema de olores con la comunidad. La planta de Andercol en Medellín tenía en su momento una corriente de gases y de aguas también, ricas en solventes, pero a su vez bastante olorosas que terminaban afectando, digamos, la imagen de la compañía en la comunidad. Y pues ya hemos visto que es un problema que aqueja a varias compañías y que pues fue como la raíz que motivó al desarrollo del proyecto. Entonces, en el proyecto, digamos que se evaluaron diferentes alternativas, desde cogeneración, desde implementar scrubbers, desde poner una planta de tratamiento, ¿cierto? Desde un punto de vista a veces de mitigación, otro con la cogeneración de estos residuales no fue viable, pues porque no es tan significativo el contenido no era tan significativo el contenido de solventes en los contaminantes. Y se finalizó con un postcombustor. Entonces, el postcombustor básicamente lo que hacía era tomar digamos, las aguas de reacción o las aguas residuales del proceso, inyectarlas a una cámara de combustión a través de un sistema de aspersión cerca de la llama, en el que incluso previamente se premezclaban los gases provenientes del venteo de diferentes reactores, y se llevaban todos al sistema cercanos a la llama. La idea era pues garantizar garantizar una destrucción del contaminante con un tiempo de residencia determinado pues en la cámara. Pero digamos que la parte bonita del proyecto y lo que cierra la relación como caso de éxito es que todos estos gases, digamos que son gases que deberíamos llevar a 800 grados para garantizar la destrucción, tenían la opción o de salir directamente a la chimenea, pero nos convertiríamos en la primera imagen, en la imagen del principio, botando nuestra energía por la chimenea, o hacer un aprovechamiento a través de un intercambiador de calor para el precalentamiento de aceite térmico, ¿cierto? En este punto, creo que hay cosas que, como todos los desarrollos, tienen sus desafíos. Tuvimos N cantidad de complicaciones, pues porque el aprovechamiento de energía de gases de combustión tiene varios puntos delicados. Uno de ellos es la posible generación de condensados, que nos pasó en otro proyecto. Otro es, por ejemplo, la presencia de sólidos que se puedan depositar por la reacción presentada acá. En este caso estábamos teniendo dificultades porque los sólidos se generaban, se transportaban hasta el intercambiador y empezamos a tener problemas de taponamiento en el intercambiador. Digamos que al ser un desarrollo, este desarrollo se modificó a posterior y fue posible replicarlo para diferentes plantas. Ya no en una cámara horizontal, sino imagínense esto vertical como tal, o sea, bajando, o sea, todos los gases en bajada y saliendo
por la parte inferior, de tal forma que el cambio de dirección permitiera recolectar los sólidos y aprovechar nuevamente los gases para el precalentamiento de fluidos de proceso. Algunos de los puntos más relevantes pues que son los datos finalmente los que terminan validando las tecnologías y justificando pues la inversión, es que, por ejemplo, para el tratamiento, el costo de tratamiento de aguas residuales en su momento, este es un proyecto de más o menos 2016, en su momento la idea era, si lo paso por una planta de tratamiento, el costo por litro sería más o menos de 12 pesos, mientras que pasándolo por el postcombustor, considerando básicamente el gas natural utilizado en el quemador del postcombustor, estaríamos hablando de 4.3 pesos por litro, ¿cierto? Entonces es un ahorro o una diferencia considerable, sabiendo que digamos, sí o sí necesitábamos hacer el tratamiento. El costo operativo del sistema estaría alrededor de 11 millones de pesos año, pero digamos que el plus y lo que hace más bonito el proyecto es que podríamos estar utilizando esta energía o sea, usada para la destrucción de los compuestos en el agua y en los gases, para el precalentamiento de aceite, permitiendo que incluso la energía que yo invierta, o sea, que yo invierta en gas natural, sea aprovechada incluso hasta en un 100%, sobre todo porque pues este residual energético que eran las aguas de reacción y los gases de combustión también llevan energía y en algunos casos también aportaban energía. Entonces, a la final era como tomar un poquitico del gas natural que me estoy gastando en la caldera de aceite térmico para usarlo en este lado, pero sabiendo que finalmente va a terminar en mi aceite. El costo operativo, en ese caso, pues terminaríamos en 0 pesos al año, suponiendo un ahorro anual de 32 millones por el tratamiento de aguas que me estoy dejando de gastar por el otro extremo, ¿cierto? Como les comentaba, la solución fue implementada en la planta de Medellín, después fue llevada a Cartagena, se presentaron digamos que se iniciaron relaciones para replicar el proceso en unas plantas en Brasil del grupo Orbitz. También digamos que no solo nos quedamos con el grupo, sino que ha sido posible replicar la tecnología de la destrucción de aguas y el aprovechamiento energético en otros ámbitos y en otras empresas. Y ha sido pues como digamos que me permitió decir como, bueno, esto es uno de los casos más chéveres y de éxito que podemos compartir. El siguiente caso es el caso de una serie. Andrés, perdóname, es que el problema es que ya nos pasamos 15 minutos del tiempo y faltan unas preguntas del público que sí nos gustaría no dejar sin respuesta. Entonces, te propongo que el otro caso lo presentemos en un próximo webinar, porque realmente la sesión iba hasta las 9:30 y ya vamos a llegar hasta las 10. Entonces, sí les pido el favor de que vamos por ahí dejando, y más bien, Santiago, para que escojas de las preguntas del público que están en el chat, cuáles son las que mejor te parecen las más pertinentes. Listo, qué pena, Andrés, pero verdad que sí nos fuimos un poquito, no culpa tuya, sino que todos nos alargamos un poquito más de la cuenta. No, dale, tranquilo. Qué pena. Adelante, Santiago. Bueno, no, pues darle las gracias a Andrés por la presentación. Pues básicamente, pues hay varias dudas. Por aquí había una, déjenme ver, espérenme un minutico. Dice Richard Zapata que dentro de estos ahorros, si se están teniendo en cuenta los beneficios tributarios o solo es la razón de eficiencia de optimización a través de IoT y analítica. Entonces, de pronto ahí creo que la pregunta es para los dos primeros, para Juan y para Luis. Yo respondo sobre esa. Es finalmente los ahorros se están calculando basados en el cambio tecnológico sobre el sistema de combustión más el monitoreo y analítica. En los ahorros no se tienen en cuenta los beneficios tributarios porque estos fueron posterior al proyecto y no se tienen en cuenta en el seguimiento para el payback y los ahorros del proyecto.
Listo, excelente. Yo pues me surge una inquietud después de oír todas estas experiencias que ustedes dicen y uno pues enmarcando en lo que está pasando hoy en día. A mí me gustaría que alguno de los tres o que quisiera contestarlo es, o sea, después de esta crisis que va a ocurrir y que está ocurriendo desde el punto de vista de consumo, de que nuestras empresas están generando pues mucho menos y consumiendo mucho menos energéticos, es como, digamos, ver esta crisis más como una oportunidad, como nuestras empresas que trabajamos en eficiencia energética, sabemos que lo que va a ocurrir es que, o lo que está ocurriendo, es que lo primero que van a hacer nuestras empresas en las que laboramos es que los presupuestos de inversión van a estar totalmente disminuidos. Entonces, ¿cómo a través de ustedes que trabajan en el sector eficiencia y que también pues prestan este tipo de servicios, cómo vender esa idea de que tenemos menos consumo, que hay menos presupuesto de inversión? Entonces, la pregunta es cómo ustedes enfrentarían desde sus empresas esto que está pasando, esta crisis, como una oportunidad, cómo atacarlo. No sé, pues, quién de ustedes quisiera responder la pregunta. Luis, ¿ibas a hablar? Dale, Andrés. Sí, Bueno, pero si quieres, dale primero, Andrés. Dale. No, pues pensaba que efectivamente pues hay que verlo como una oportunidad, ¿cierto? Y digamos que lo que obligan las vacas flacas justamente es a abrochar el cinturón y a buscar formas de ahorrar. O sea, creo que es una oportunidad clara de generar proyectos de este tipo y de generar, digamos, ahorros que puedan permitir a las empresas ser más eficientes, conocerse mejor, producir lo mismo o de pronto menos, pero a un menor costo, y hacerlas aún más competitivas en tiempos difíciles. Listo. No sé, Luis, de pronto quisiera... Iba a mencionar algo que está muy en línea en lo que dice Andrés, no quisiera repetir, pero sí, efectivamente hay un tema de demanda para ciertas industrias que tienen aguantado un poco la producción, entonces cobra mucha más relevancia pues buscar eficiencias, buscar ahorros pues, para que esa producción sea bastante competitiva en el mercado. Perfecto, muchas gracias. Por aquí encuentro otra pregunta. Nos dicen que qué experiencia hay en recuperación de calor en sistemas de aire comprimido. No sé si alguno quisiera o ya ha tenido experiencia en ese caso, o pues prefieren que de pronto yo hable un poquito de eso. No sé si de pronto ahí Andrés, que en Indisa probablemente hayan trabajado el tema. Propiamente, o sea, como tal en sistemas de aire comprimido, no. O sea, personalmente no. Es posible que en la empresa sí haya, pero digamos que yo no tengo experiencia como tal. O sea, por el lado, digamos, del aire comprimido, pues, digamos, lo que normalmente se encuentra es optimizaciones en las líneas como tal. O sea, en el manejo como tal de los posibles condensados, en las redes de distribución, en la optimización de la operación. Digamos que eso es más como lo que he visto, no como experiencia en proyecto, pero sí dentro de algunas experiencias ajenas. Listo, si querés yo te complemento ahí, pues básicamente parte de evaluar cómo está el sistema, ¿cierto? El rendimiento finalmente cuando nosotros comprimimos aire, estamos gastando energía eléctrica en compresión, entonces primero es conocer cuál es digamos, ese gasto específico, es decir, los kilovatio hora que estamos gastando por cada pie cúbico producido, entonces saber el estado, digamos, como el compresor. Sabemos que cuando uno comprime un gas, pues normalmente lo que ocurre es que al comprimir hay un aumento de la temperatura y que normalmente aguas abajo de esos sistemas de compresión, pues normalmente hay un sistema de enfriamiento. Finalmente funciona igual como funcionaría una nevera, simplemente yo lo que hago es
extraer ese calor del aire. Finalmente, lo que queremos es aire frío y seco, por eso hay un secador y un enfriador, y de alguna manera ese sistema de refrigeración funciona pues obviamente con un compresor, un sistema, un ciclo por compresión de vapor podríamos hablar, y podríamos hablar que ese calor que yo estoy sacando y que lo estoy botando por un condensador, pues en teoría sería susceptible de ahorrar, ¿cierto? Yo estoy sacando un calor de una parte donde no lo quiero a un sumidero de calor. Entonces, en teoría, pues uno podría aprovechar ese calor de alguna manera con un intercambiador de calor para precalentar alguna sustancia. Finalmente, siempre lo que queremos en sistemas de aire comprimido es que el aire esté frío en la toma, ¿cierto? Entre más caliente esté, más difícil será comprimirlo. Entonces, digamos que esa recuperación de calor tendría que ser digamos, en otro fluido de trabajo que yo quiera calentar. Entonces, básicamente, pues eso. No sé si de pronto alguno quisiera complementar digamos, esta idea básica, pues, de lo que tú decías. Y lo otro que se hace es aguas abajo, pues, todo lo que tiene que ver con, digamos, fugas que no pueden superar el 10%, el que, pues, la red esté en anillo, el tema de los consumos, el poder evaluar, digamos, esas fugas cuando tenemos el sistema apagado un domingo. Entonces, cosas que se pueden hacer desde la medición para tener eficiencia desde el punto de vista de aire comprimido, porque finalmente, aunque estamos utilizando un energético que es energía eléctrica, también decimos que un sistema de aire comprimido lo podemos catalogar también dentro de un sistema térmico o híbrido, ¿cierto? Donde hay interacciones de calor y de trabajo. No sé entonces quién más quisiera, digamos, aportar a la idea. Voy a mirar a ver qué más preguntas tenemos por aquí. Dice Andrea Penagos, buenos días. ¿Cómo desde la gestión energética podemos aportarle a las empresas estos ahorros? No sé de pronto quién quisiera responder la pregunta, Andrea. Es como desde la gestión energética podemos aportar a nuestra empresa estos ahorros. Pues yo creo que finalmente, y pues parte de la respuesta está en lo que hemos conversado. Yo creo que cuando nosotros hablamos de cualquier energético, tenemos que hablar de toda su cadena de valor, casi que desde la compra, la recepción, en la calidad del almacenamiento, la forma como lo transportamos hasta nuestro sitio de consumo, cómo lo consumimos desde los parámetros operativos, la tecnología que utilizamos, cómo comparamos esa eficiencia que tenemos con las eficiencias normales del equipo, lo que llamamos el benchmarking. Es no solo benchmarking el propio de nuestros datos históricos, sino también desde lo que es, digamos, la tecnología como tal, y aguas abajo lo que nos contaba Andrés, Luis y Juan, cómo podemos aprovechar todos esos residuos para generar energía y para aprovecharlos. Entonces creo que por ahí está Andrés, que de pronto quiere complementar un poco lo que yo planteo ahí. Vale, Andrés, gracias. Vale, yo creo que, bueno, Andrea, yo creo que desde el cómo llevar los ahorros a las empresas está un poco el motivar a las empresas a aprovechar las oportunidades que hay de realizar este tipo de proyectos con beneficios, ¿cierto? O sea, lo que hablamos de beneficios tributarios, de aplicar a diferentes convocatorias y diferentes modelos de financiación, que o sea, ahí vamos a hablar de que hay varios stakeholders de las empresas que están, digamos, dispuestos a apuntarle a esto. Hay desde los bancos en términos de buscar financiaciones verdes, por así llamarlo, para este tipo de proyectos, hasta empresas de servicios de ingeniería, ¿cierto? Y que justamente aliados con convocatorias de Colciencia, de incluso deducciones tributarias, puede darle viabilidad interna a las empresas y hacer más, digamos, asequible la forma de llevarle estos ahorros a las plantas y a las empresas de nuestros clientes. Listo, Andrés, muchas gracias. Finalmente, por aquí veo otra pregunta, no sé quién podría responderla. Me dice Santiago, me tiran la pelota a mí. ¿Qué sabes de los materiales termoeléctricos para recuperar calor? ¿En qué estado está esta tecnología? Pues la verdad no
no he trabajado mucho el tema. De pronto alguien, ya para cerrar la charla, que de pronto sepa sobre el tema, o si no, pues se la quedaríamos debiendo a Daniel Díaz. De pronto, ¿quién conoce un poco el tema? No sé si viste, Santiago, otras dos preguntas que había de José Ignacio Bedoya y de Federico Castro, que estaban más arriba. Ya para cerrar, la de José Ignacio, si quieren yo la leo. Listo, dale, Jaime. Sí. No, pero voy a empezar por la de Federico, que estaba primero, estaba por acá arriba. ¿Cómo han manejado los retos que tenemos en algunas regiones del país con una calidad de energía deficiente? Los microcortes y variaciones en tensión afectan el ajuste de estos parámetros. Imagino que es más para uptime y para los hornos de Corona. Es decir, los microcortes y variaciones de tensión afectan el ajuste de los parámetros en esas regiones donde hay problemas de energía deficiente, Luis. Definitivamente el poder calorífico del gas es un tema que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestros modelos y lo tenemos en cuenta. Entonces, eso hace parte, digamos, de construir el modelo, de ver qué variables, digamos, que tienen significancia, y eso, pues, esos microcortes y eso, pues, al final se traduce en no tener datos y de pronto en mala calidad de datos que hay que tener, revisarlo muy bien y de pronto, pues, no tenerlos en cuenta en ciertos momentos del modelamiento. Perfecto. Y ya para cerrar por aquí había otra. ¿Cuál puede ser el punto de quiebre en magnitud de un horno para pensar en proponer la repotenciación de un sistema? Le pregunta José Ignacio Bedoya de Progener. Punto de quiebre en magnitud de un horno para pensar en proponer la repotenciación de un sistema. No sé para quién sea esa, José. Para Juan David. Es que él tenía que salir. Juan se disculpaba porque a las 10 tenía otra reunión. Yo creo, Santiago, que... Ellos ya se pusieron ellos se pusieron en contacto por fuera y ya hoy por la tarde lo van a llamar para contestarle. Perfecto, creo que es más fácil. Esas preguntas así tan específicas se pueden contestar. Es que esas muy específicas hay que tener más contexto para responderle. Entonces, ya Juan David se contactó con él para hablarle. Totalmente de acuerdo. Gracias, Claudia. Santiago, entonces para que cerremos, por favor, que ya son casi las 10. Bueno, pues la verdad, darle las gracias a todos los panelistas, darle la bienvenida pues a las dos nuevas empresas que hacen parte de la red. Creo que estos son esos espacios importantes para compartir todas estas experiencias y pensar que el conocimiento está ahí y que finalmente yo creo que ese compartir hace que nosotros como país, como ciudad y como los diferentes clústeres que estamos ahí, cada vez estemos pensando en mejorar, en que nuestras empresas cada vez sean más competitivas y sabemos los retos que vienen de aquí para adelante con esta crisis que ya está y que se viene, y que entonces es importante que nosotros como empresas que trabajamos en el sector pues compartamos todas estas experiencias. Darle entonces las gracias a todos, a la Cámara de Comercio, a Jaime Arenas, a Diana Morales, a nuestros tres panelistas. La verdad, pues muchas gracias por la invitación y ojalá que esto siga de aquí para adelante. Esta virtualidad nos ha mostrado que de alguna manera, y cuando volvamos a la presencialidad, creo que va a tener que seguir existiendo esa dualidad, porque vemos la gran cantidad de participantes y a veces nos es difícil desplazarnos. Entonces, darle las gracias a todos por los excelentes, digamos, experiencias que compartimos. Y pues no, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Excelente trabajo, gracias. Muchas gracias a todos también, Anita, Fernando, Luis, Andrés, Juan David, en fin, todas las empresas todo lo que presentaron fue súper interesante. Lo de Quitel, lo de Hatch, lo de Corona, lo de Uptimes, lo de Fernando en FSK, de verdad que muy interesante todo. Santiago, muy buena moderación. Nos fuimos un poquito, media hora más, pero creo que los temas lo meritaban y dentro de 15 días volvemos. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Jaime por ahí se quedó sin sonido. Jaime, micrófono. Sí, algo pasó. Me quedé sin sonido, qué pena. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias por todo.
Gracias, hasta luego. Chao, chao.